soy Morgan Riley, tengo 31 años y nunca pensé que mi propio padre me abofetearía en la cara en la boda de mi hermano Carlos. Todo porque me negué a ceder mi ático. ¿Qué tanto me había costado conseguir? La bofetada dolió, pero no tanto, como la traición. La sala, llena de 200 invitados, quedó en silencio mientras tocaba mi mejilla ardiente y susurraba palabras que lo cambiaron todo. Acabas de perderme. Si estás viendo esto ahora mismo, deja un comentario diciéndome de dónde eres, dale me gusta y suscríbete para más historias sobre defenderte cuando la familia cruza la línea, creciendo en Boston. Nuestra familia vivió una vida cómoda, de clase media, nada extravagante, pero nunca nos faltó nada. Mi padre, William, trabajaba como gerente de banco, mientras que mi madre, Patricia, enseñaba en una escuela primaria. Mi hermano menor, Carlos, siempre fue el niño consentido desde el momento en que llegó, cuando yo tenía 5 años. La dinámica familiar era clara, incluso para mí como niño. Carlos no podía hacer nada malo a los ojos de mis padres, mientras que yo tenía que ser responsable. Sacar y ayudar en la casa. Carlos navegaba por la vida con la mitad del esfuerzo y el doble de elogios. Cuando sacaba una C en matemáticas, mis padres decían, al menos pasó. Cuando yo sacaba una menos, me preguntaban por qué no era una. Ese patrón continuó a lo largo de nuestra niñez y adolescencia. A pesar de este desequilibrio, amaba a mi hermano. Carlos tenía un encanto despreocupado que lo hacía popular y agradable. Mostraba su sonrisa ganadora y se salía con la suya, mientras yo trabajaba diligentemente en segundo plano. No lo resentía, simplemente reconocía que éramos personas diferentes con caminos distintos. Después de la escuela secundaria, trabajé en 2 empleos para pagar mi universidad, obteniendo un título en negocios con honores. Nadie vino a mi ceremonia de graduación porque Carlos tenía un torneo de béisbol ese fin de semana. Me dije a mí misma que no importaba, ya estaba acostumbrada a celebrar mis logros sola. Mientras Carlos iba y venía entre programas de colegio comunitario, nunca encontrando su verdadera pasión. Yo lancé mi carrera con feroz determinación, comenzando como asociada de marketing en una empresa tecnológica. Trabajaba 80 horas a la semana, tomaba clases nocturnas para aprender a programar y, eventualmente, desarrollé una solución de software que revolucionó la forma en que la empresa manejaba las relaciones con los clientes. A los 27 años, comencé mi propia consultora tecnológica. El negocio creció rápidamente, ya que mi reputación por resolver problemas complejos se extendió. En 3 años, tenía un equipo de 25 empleados y contratos con grandes corporaciones. El éxito financiero incluso me sorprendió a mí. Pasé de apenas llegar a fin de mes a una riqueza considerable en lo que parecía ser un abrir y cerrar de ojos. Cuando cumplí 30 años, finalmente me permití cumplir un sueño personal. Después de años de ahorrar e invertir sabiamente, compré un impresionante ático en el centro de Boston con ventanales del suelo al techo que daban al puerto. El apartamento de 3 habitaciones, 3 baños y una terraza privada en el techo representaba todo lo que había logrado. Cada mañana tomaba café mientras veía el sol salir sobre el agua, sintiendo un profundo sentido de logro y paz, a medida que mi éxito crecía. También lo hacían las expectativas de mis padres. Lo que comenzó como solicitudes ocasionales de préstamos se convirtió en expectativas regulares. Me llamaban cuando Carlos necesitaba un coche nuevo después de chocar su tercero. Me llamaban cuando quería llevar a su novia a unas vacaciones caras. Me llamaban cuando necesitaba el primer y último mes de alquiler para un departamento del que se mudaría 3 meses después. Rara vez decía que no. Parte de mí aún ansiaba su aprobación y parte de mí quería ayudar a mi hermano. Pero me di cuenta de que el agradecimiento por estos regalos disminuía con cada cheque que firmaba. Lo que comenzó como una gratitud profusa se convirtió en una expectativa casual. Mi madre solía decir, bueno, no es como si necesitaras el dinero de todos modos. Cuando Carlos anunció su compromiso con Rebecca, una mujer de una familia rica con la que había estado saliendo solo 8 meses, mis padres estaban extasiados. Fui invitada a la fiesta de compromiso, donde conocí a Rebecca por primera vez. Ella era hermosa, refinada y claramente acostumbrada al lujo. Sus padres eran dueños de varios concesionarios de automóviles en Nueva Inglaterra y, al parecer, le habían prometido a la pareja una boda lujosa. Lo que mis padres no me dijeron hasta más tarde fue que también habían prometido contribuir significativamente a los costos de la boda, dinero que en realidad no tenían. Mi madre me llamó llorando, explicando cómo no podían echarse atrás, sin avergonzarse frente a la familia de Rebecca. Sin dudarlo, transferí suficiente dinero para cubrir su parte, pidiendo solo que mantuvieran mi contribución en privado. Quería que Carlos tuviera su día perfecto, sin la complicación de sentirse en deuda con su hermana. A medida que se acercaba el día de la boda, sentí una mezcla de emociones. Estaba feliz por Carlos,
por encontrar a alguien que parecía hacerlo. Feliz, pero también sentía la punzada familiar de ser una extraña en mi propia familia. Los preparativos de la boda consumían todas las conversaciones familiares y, una vez más, mis logros se desvanecían en el fondo. Cuando cerré un contrato importante con un cliente internacional, mi madre escuchó durante 30 segundos antes de interrumpirme para preguntar si ya había enviado mi tarjeta de confirmación. Llegó la mañana de la boda, con un clima perfecto. Me puse el vestido verde esmeralda de dama de honor que Rebeca había elegido. Me peiné el cabello oscuro en elegantes ondas y me apliqué el maquillaje que destacaba mis ojos color avellana. Al mirarme al espejo, me recordé a mí misma que ese día era para Carlos, no para nuestras complicadas dinámicas familiares. Sonreiría, bailaría y celebraría a mi hermano, aunque parte de mí aún se sintiera como la hija olvidada. Conduje hasta el lujoso resort frente al mar, donde se llevaría a cabo la ceremonia. Aparcando mi BMW en la fila de Belay detrás de una fila de vehículos de lujo. Respirándome profundamente, salí al sol, alicé mi vestido y caminé hacia la gran entrada, sin saber que ese sería el día en que todo en mi familia llegaría finalmente a su punto de quiebre. El Verde Resort era aún más espectacular de lo que había imaginado cuando ayudé a financiarlo. Situado en un acantilado con vistas al Océano Atlántico, la mansión histórica se había convertido en un lugar de bodas de primer nivel, con jardines bien cuidados y un salón de recepción con paredes de vidrio, arreglos de rosas blancas y acentos plateados adornaban todas las superficies y un cuarteto de cuerdas tocaba suavemente en la esquina del jardín donde tendría lugar la ceremonia. Todo ese lujo venía con un precio que habría comprado una casa pequeña en algunos vecindarios, mientras caminaba por el jardín hacia los invitados. Noté que varios familiares me miraban 2 veces al verme. La tía Judith se acercó rápidamente con las cejas levantadas de sorpresa. Morgan, ¿eres tú? No estábamos seguros de que vinieras, siempre estás tan ocupada con tu pequeño negocio, dijo, con un tono que sugería que mi carrera era una especie de pasatiempo. En lugar de una empresa multimillonaria, no me perdería la boda de mi único hermano, tía Judith, respondí con una sonrisa ensayada. ¿Cómo has estado? Oh, bien, bien. Tu prima Malisa acaba de tener su tercer bebé, ¿sabes? Qué bendición verla cumpliendo su propósito como madre. Miró significativamente mi dedo. Anular desnudo. ¿Y tú, querida? ¿Alguien especial? Antes de que pudiera responder, tía Judith, la fotógrafa quiere fotos familiares en 10 minutos en el Jardín de las Rosas. Morgan, te ves bien. ¿Pero podrías retocar tu lápiz labial? Está un poco desvanecido, dijo, sin mirarme apenas antes de apresurarse a dirigir a otro grupo de invitados. Entré al baño para revisar mi apariencia. Mi lápiz labial estaba perfectamente bien, esto era solo otro ejemplo de cómo nada de lo que hacía era suficientemente bueno. Cuando salí de nuevo, casi me choqué con Carlos, que se veía puesto en su traje a medida. Hola, hermana, dijo, dándome un breve y torpe abrazo. Gracias por venir. Por supuesto que vine. Felicidades, Carlos. Rebeca parece maravillosa, dije sinceramente. Sí, ella es increíble, respondió él, incómodo. ¿Trajiste el regalo de boda? Saqué un sobre de mi bolso con un cheque de $5,000, junto con una tarjeta sincera. Aquí. Espero que les guste. Carlos tomó el sobre, echó un vistazo al interior y sus ojos se agrandaron ligeramente al ver la cantidad. Rápidamente recuperó la compostura y metió el sobre en su bolsillo, sin leer la tarjeta. Gracias, esto ayudará con la luna de miel. Escucha, tengo que ir a revisar algunas cosas antes de la ceremonia. Nos vemos luego, ¿vale? Se apresuró a irse sin esperar mi respuesta, dejándome de nuevo sola. La interacción se sintió transaccional más que fraternal. Pero dejé el sentimiento de lado. Hoy no era el día para lamentarme por viejas heridas a medida que los invitados seguían. Llegando, vi a mi prima Samantha, la única miembro de la familia con la que realmente me conectaba. Ella tenía 4 años menos que yo y se había graduado recientemente de la escuela de medicina, a diferencia del resto de la familia. Parecía admirar genuinamente mi independencia y éxito profesional. Morgan, exclamó, envolviéndome en un abrazo genuino, estás absolutamente hermosa. ¿Cómo te trata el mundo de la tecnología? El negocio va bien, sonreí, apreciando su interés. ¿Y tú? ¿Cómo va la residencia? Agotador. Pero vale la pena, respondió. Escucha, quería advertirte sobre algo. Escuché a tía Patricia y a tío William hablando sobre ti antes y parecía algo intenso. Algo sobre tu lugar en el centro. No pude escuchar todo. Pero mencionaron que Carlos y Rebeca necesitaban un lugar donde quedarse después de la luna de miel. Eso me hizo un nudo en el estómago. Eso es raro, nadie me ha mencionado nada, respondí. Samantha apretó mi brazo. Solo te lo aviso. ¿Sabes cómo es esta familia a veces?
Antes de que pudiéramos hablar más, el coordinador de la boda anunció que todos debían tomar asiento para la ceremonia. Encontré mi lugar en la tercera fila, del lado del novio, junto a unos parientes distantes que apenas me reconocieron. La ceremonia en sí fue hermosa. Rebecca flotó por el pasillo con un vestido de diseñador que probablemente costaba más que muchos de los coches de los invitados. Carlos parecía genuinamente feliz. Mientras intercambiaban votos frente al brillante océano, por un momento sentí una punzada de algo como soledad, aunque amaba mi independencia. Había algo conmovedor en dos personas prometiéndose construir una vida juntas, mientras los recién casados caminaban de regreso por el pasillo bajo un aplauso ensordecedor. Vi a mis padres observándome desde sus asientos en la primera fila. Mi padre susurró algo a mi madre y ambos me miraron con expresiones que no pude descifrar. Luego, mi padre asintió hacia Carlos, quien me miró de vuelta con una expresión extraña, casi culpable. Algo definitivamente no estaba bien, y la advertencia de Samantha resonó en mi mente mientras los invitados comenzaban a dirigirse hacia el salón de recepción, lo que fuera que estuviera pasando. Tenía la sensación de que pronto lo descubriría, y sospechaba que no me iba a gustar. La recepción estaba a pleno apogeo cuando finalmente llegué al gran salón de baile. Candelabros de cristal emitían un cálido resplandor sobre mesas elegantemente dispuestas, y la banda tocaba una versión jazz de una canción de amor popular mientras las parejas llenaban la pista de baile. Tomé una copa de champán de un camarero que pasaba y encontré mi asiento asignado en una mesa con primos lejanos y amigos de mis padres que apenas me conocían. Después de la cena y los tradicionales primeros bailes, decidí socializar en lugar de quedarme sentada sola en mi mesa mientras caminaba hacia la barra. Un hombre alto, con ojos amables y una sonrisa cálida, se acercó a mí. Debe ser la hermana del novio, dijo, extendiendo su mano. Soy Ethan Parke, amigo de Carlos de la universidad. Morgan Riley, respondí, estrechándole la mano, aunque me sorprendió que Carlos mencionara tener una hermana. Suele olvidar ese detalle en la vida diaria. Ethan se rió. Un sonido genuino que me hizo sonreír a pesar de mí misma. Mencionó que tenía una empresa tecnológica exitosa y que su hermana mayor era la más inteligente de la familia. Me sorprendió que Carlos hablara de mí, y más aún de manera tan halagadora. Tenemos diferentes fortalezas, respondí diplomáticamente. Me encantaría saber más sobre tu empresa, dijo Ethan, recostándose en la barra. Yo trabajo en capital de riesgo, así que siempre me interesan las innovaciones tecnológicas. Durante los siguientes 20 minutos, Ethan y yo tuvimos la conversación más estimulante que había tenido todo el día. Hizo preguntas inteligentes sobre mi modelo de negocio y compartió ideas sobre las tendencias del mercado. Fue refrescante hablar con alguien quien me veía como algo más que la hermana soltera de Carlos. ¿Te gustaría bailar?, preguntó Ethan mientras la banda cambiaba a una canción más lenta. Antes de que pudiera responder, sentí una mano sobre mi hombro. Mi madre estaba allí con una sonrisa tensa que no alcanzaba sus ojos. Morgan, querida, tu padre y yo necesitamos hablar contigo un momento. Es importante, dijo, mirando despectivamente a Ethan. Estoy en medio de una conversación. Mamá, respondí, sintiéndome infantilmente desafiante. Será solo un minuto, insistió, apretando su agarre sobre mi hombro. Son asuntos familiares. Me disculpé con Ethan, quien, amablemente, lo entendió y siguió a mi madre hacia un rincón más tranquilo del lugar, donde mi padre esperaba, viéndolo inusualmente nervioso. Cuando nos acercamos, vi a Carlos caminando hacia nosotros también, luciendo incómodo pero decidido. ¿Qué está pasando?, pregunté, poniéndome en guardia al instante. ¿Todo está bien? La actitud de mi madre cambió inmediatamente. Su voz se volvió dulce como miel. Morgan, cielo, te ves hermosa esta noche. Ese color realmente resalta tus ojos. Reconocí esta táctica. Mi madre solo me hacía cumplidos cuando quería algo. Gracias. ¿Qué querías hablar? Bueno, comenzó, colocando su mano sobre mi brazo. Hemos estado pensando en el futuro de Carlos y Rebecca. Ellos están comenzando su vida juntos y queremos asegurarnos de que tengan el mejor comienzo posible. Mi padre asintió solemnemente. Una base sólida es importante para un matrimonio joven. Carlos se unió a nosotros, quedándose ligeramente detrás de mis padres, como si los usara como escudos. Rebecca no estaba a la vista, probablemente socializando con su familia y amigos. Como sabes, continuó mi madre, el mercado inmobiliario en la ciudad es muy caro para las parejas jóvenes que recién empiezan, y con Rebecca viniendo de una familia tan acomodada, quieren mantener un cierto nivel de vida. Mi estómago empezó a hundirse al darme cuenta de a dónde iba esta conversación, pero dejé que mi madre continuara su discurso cuidadosamente ensayado. Estábamos pensando en lo perfecto que sería tu ático para ellos. 3 habitaciones para cuando empiecen a formar una familia.
esa vista preciosa y la ubicación es ideal para el nuevo trabajo de Carlos en el centro. Parpadeé, seguro de que había oído mal. ¿Mi ático? ¿Qué pasa con mi ático? Mi padre dio un paso adelante. Lo que tu madre está tratando de decir es que creemos que sería un regalo de bodas maravilloso si dejaras que Carlos y Rebeke se mudaran a tu ático. ¿Mudarse? ¿Te refieres a alquilarlo de mí? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Bueno, no, dijo mi madre, con una risa incómoda. Nos referimos a dárselo como regalo. Podrías encontrar otro lugar fácilmente con tu dinero. Podrías comprar cualquier apartamento en la ciudad. Los miré, incrédula. ¿Quieren que regale mi casa? ¿La casa que me costó años poder pagar? El lugar en el que amo vivir. Finalmente, Carlos habló. Realmente nos ayudaría. Hermana Rebeke siempre soñó con vivir en esa parte de la ciudad, y cuando mamá y papá mencionaron que tenías un lugar allí, entonces habían estado discutiendo este plan con Carlos, pero no conmigo, la propietaria real de la propiedad en cuestión. Es la primera vez que escucho de esto, dije, luchando por mantener mi voz nivelada, porque nadie pensó en hablar de esto conmigo antes del día de la boda. No queríamos molestarte, dijo mi madre despectivamente. Siempre estás tan ocupada con el trabajo. ¿Demasiado ocupada para una conversación sobre regalar mi casa? Mi voz se elevó ligeramente y algunos invitados cercanos miraron en nuestra dirección. Mi padre frunció el ceño. Baja la voz, Morgan. Es el día de la boda de tu hermano. Exactamente, respondí. Lo que hace que este sea un momento increíblemente inapropiado para emboscarme con una solicitud así. La fachada dulce de mi madre comenzó a resquebrajarse. No es una emboscada. Es una solicitud familiar perfectamente razonable. La familia ayuda a la familia. Carlos necesita ese apartamento más que tú. Tú eres solo una persona en ese gran espacio, mientras que ellos van a comenzar una familia. ¿No sabes que siempre seré solo una persona? Contraataqué, y aunque fuera así, eso no hace que mi casa esté a disposición de cualquiera. Carlos se movió incómodamente. Rebeke ya le contó a sus padres sobre el ático. Ellos esperan que nos mudemos después de la luna de miel. Lo miré incrédula. ¿Le dijiste a sus padres que ibas a quedarte con mi casa antes de preguntarme? Supusimos que querrías ayudar a tu hermano, dijo mi padre, su voz endureciéndose. Siempre has sido egoísta, Morgan, pero pensamos que harías esto por Carlos. Más invitados empezaban a notar nuestra acalorada conversación y una pequeña multitud se había reunido a una distancia educada, fingiendo no escuchar pero claramente interesados en el drama familiar que se desarrollaba. ¿He sido egoísta?, repetí, incapaz de creer lo que estaba escuchando. Pagué la mitad de esta boda sin que me lo pidieran. He dado dinero a Carlos para coches, alquileres, vacaciones. He apoyado a esta familia financieramente durante años sin quejarme. Eso es diferente, dijo mi madre. Eso solo era dinero. Esto es el futuro de tu hermano. ¿Y qué hay de mi futuro?, pregunté. Ese ático es mi hogar. El rostro de mi padre se estaba poniendo más rojo con cada segundo. Deja de pensar solo en ti misma por una vez. Carlos está casado ahora, tiene responsabilidades. Tu hija es soltera. Sin nadie de quien preocuparte más que de ti misma. La multitud a nuestro alrededor había crecido y pude ver a Rebeke acercándose, su expresión curiosa y preocupada. No voy a regalar mi casa, dije firmemente. Estoy feliz de ayudar a Carlos y Rebeke de otras formas, pero ese ático no está en la mesa. Los ojos de mi madre se llenaron de lágrimas, otra táctica manipuladora que reconocí de la infancia. ¿Cómo puedes ser tan cruel en el día especial de tu hermano? Lo único que pedimos es que muestres algo de lealtad familiar. La situación estaba escalando y supe que necesitaba terminar esta conversación antes de que arruinara completamente la recepción. Podemos hablar de esto en otro momento, en privado, dije, girando para irme. Mi padre me agarró del brazo, deteniéndome. No, lo vamos a resolver ahora, dijo. Carlos les dijo a los padres de Rebeke que tendrían ese ático. ¿Quieres hacer que parezca un mentiroso en su día de boda? La habitación parecía achicarse a nuestro alrededor a medida que más y más invitados notaban la confrontación. Incluso la banda se había callado, sintiendo la tensión en el aire. Carlos hizo una promesa que no tenía derecho a hacer, dije, liberando mi brazo. Eso no es mi responsabilidad para arreglar. La recepción se había detenido por completo. La banda había dejado de tocar y un círculo se había formado alrededor de nuestra familia, con los invitados fingiendo beber, mientras observaban el drama. Rebeke había llegado junto a Carlos y le susurraba urgentemente al oído, sus ojos saltando entre mí y mis padres. Mi padre dio un paso más cerca de mí, su rostro ahora completamente enrojecido por la ira. Podía oler el whisky en su aliento mientras hablaba, su voz baja y amenazante. Escúchame bien, señorita, tu hermano siempre ha estado ahí para esta familia.
mientras tú corrías a construir tu elegante carrera y tu elegante vida. Lo menos que puedes hacer es ayudarlo ahora. Estar ahí para la familia, ¿cómo exactamente?, pregunté, genuinamente confundida. Soy yo quien ha apoyado financieramente a todos durante años. El dinero no lo es todo, Morgan, intervino mi madre, secándose los ojos con una servilleta de cóctel. Carlos nos ha dado su tiempo, su presencia. Nos llama cada semana, nos visita en los días festivos. Cuando fue la última vez que viniste a la cena de domingo, sentí un dolor de culpa a pesar de mí misma. Era cierto que me había distanciado de las reuniones familiares regulares. Pero no sin razón. Tal vez asistiría más si no me sintiera juzgada y utilizada cada vez que lo hacía. Mi padre se rió despectivamente. ¿Usada? ¿Así ves a tu familia como gente que te usa? ¿Qué llamarías tú a pedirme que regale mi casa? Contraataqué. Carlos finalmente habló, adelantándose de detrás de nuestros padres, Morgan. Sé razonable. Ganas más dinero en un mes que yo en un año. Podrías comprar otro ático mañana si quisieras. Eso no es lo importante, Carlos. Ese ático es mi hogar, me encanta vivir allí, trabajé mucho para conseguirlo. ¿Lo regalarías tú si te lo pidiera? Él se veía incómodo. Eso es diferente. ¿Cómo es diferente? Insistí. Rebecca se unió a la conversación. Su vestido de novia rozando mientras se ponía al lado de Carlos. Morgan. No queríamos molestarte, comenzó Rebecca, solo pensábamos que, dado que eres tan exitosa, querrías ayudarnos a comenzar nuestra vida juntos con estilo. Noté que dijo nosotros, incluyéndose en este esquema familiar. A pesar de haberme visto solo un par de veces, también me di cuenta de que parecía más preocupada por perder el ático que por la escena que se desarrollaba en su propia boda. Estoy feliz de ayudarlos de otras maneras, repetí. Puedo ayudar con el pago inicial para su propio lugar. Pero no voy a renunciar a mi casa. La mandíbula de mi padre se apretó peligrosamente. Después de todo lo que hemos hecho por ti, ¿así nos lo agradeces? ¿Vergonzándonos frente a la familia de Rebecca? ¿Negándole a tu hermano lo único que te ha pedido? La línea todo lo que hemos hecho por ti. Me golpeó con fuerza. Mis padres me dieron lo básico durante mi infancia, sí, pero nunca apoyaron mis ambiciones ni celebraron mis logros. Cada logro fue recibido con indiferencia o críticas. ¿Qué exactamente han hecho por mí que les dé derecho a? Te creamos, explotó mi padre, lo suficientemente fuerte como para que la gente en el fondo de la multitud se sobresaltara. Te pusimos comida en la mesa, ropa en tu espalda, un techo sobre tu cabeza, te dimos la vida. Hicieron lo mínimo legal que se espera de unos padres, respondí tranquilamente. Les agradezco por eso, pero eso no les da derecho a los frutos de mi trabajo de adulta. Mi madre comenzó a sollozar dramáticamente, atrayendo miradas de simpatía de algunos parientes mayores. ¿Cómo puedes ser tan fría, tan insensible? Esta es tu familia. Sí, y la familia debe respetar los límites, respondí. La familia no debe exigir que regale mi casa. Como si mis necesidades y sentimientos no importaran. ¿Tus necesidades? Mi padre se burló. ¿Qué necesidades? Eres una mujer soltera, sin marido, sin hijos. ¿Para qué necesitas un ático de 3 habitaciones? ¿Para impresionar a tus socios de negocios? ¿Para sentirte importante? Cada palabra estaba diseñada para herir, para minimizarme y minimizar mis logros. Sentí un dolor familiar en mi pecho, el dolor de nunca ser suficiente a los ojos de mis padres, a pesar de todo lo que había logrado. Ese ático es mío, dije firmemente. Lo gané. Me encanta y no lo voy a regalar. La tensión en el aire era palpable. Los padres de Rebecca se habían unido al círculo, ahora observando con desdén apenas oculto. Solo podía imaginar lo que Carlos les había prometido acerca del generoso regalo de su hermana rica. Eres una niña egoísta e ingrata, siseó mi padre, acercándose aún más. Después de todo lo que hemos sacrificado por ti, no soy una niña, respondí. Soy una mujer de 31 años que ha construido una vida exitosa a base de trabajo duro y determinación, y no les debo mi casa. Lo que sucedió después pareció desarrollarse en cámara lenta. El rostro de mi padre se contorsionó de rabia, su control finalmente quebrándose, antes de que pudiera reaccionar. Su mano atravesó el aire y conectó con mi mejilla en una bofetada que resonó por toda la sala en silencio. Unas exclamaciones recorrieron la multitud. Alguien dejó caer una copa. Rebecca se tapó la boca con las manos, conmocionada. Carlos permaneció congelado, con los ojos abiertos de incredulidad. El ardor se extendió por mi rostro, pero no lloré. No grité ni hice una escena. En cambio, enderecé mi espalda. Miré a mi padre directamente a los ojos y hablé lo suficientemente fuerte como para que los cercanos pudieran oírme. Acabas de perderme. 3 simples palabras que llevaban el peso de toda una vida de decepciones y dolor. 3 palabras que marcaban el final de algo y el comienzo de algo completamente diferente.
Mi padre pareció darse cuenta de lo que había hecho cuando los susurros se esparcieron por la multitud. Su mano cayó a su lado y por un momento lo vi más viejo y pequeño de lo que lo había visto nunca. Morgan, comenzó, pero ya me estaba alejando con la cabeza erguida y la mejilla ardiendo. Caminé entre la multitud que se apartaba hacia la salida, dejando atrás el silencio atónito de 200 invitados de la boda que acababan de presenciar la desintegración de nuestra fachada familiar. El aire fresco de la tarde golpeó mi rostro. Cuando salí del salón de la recepción, aliviando ligeramente mi mejilla dolorida, el veley me miró con preocupación, pero no dijo nada mientras le entregaba mi boleto. Mantuve la compostura, manteniendo la espalda recta y el mentón en alto, a pesar del huracán de emociones que sentía dentro de mí. Solo cuando estuve a salvo, fuera de la vista del lugar, permití que mi mano tocara mi mejilla, aún cálida por el impacto de la palma de mi padre. No podía recordar la última vez que me había golpeado. Quizás cuando tenía 12 años y respondí sobre el toque de queda. Incluso entonces, había sido una reacción rápida, no una humillación pública deliberada como esta. Mientras esperaba que el veley trajera mi coche, escuché pasos detrás de mí. Al girar ligeramente, vi a Ethan, el hombre con el que había estado hablando antes, acercándose cautelosamente. ¿Estás bien?, preguntó. Su voz suave. Vi lo que pasó allí y... ¿Todo el mundo lo vio?, respondí, intentando sonreír, aunque no llegó a mis ojos. No es exactamente como planeé hacer una salida. Tu padre no tenía derecho a hacer eso, dijo Ethan. Su expresión seria. Nadie tiene derecho a poner las manos sobre ti, sea familia o no. Antes de que pudiera responder, mi coche llegó. El veley abrió la puerta, evitando cuidadosamente el contacto visual, claramente ya al tanto del incidente. Debería irme, le dije a Ethan. Dudó un momento y luego sacó una tarjeta de presentación de su bolsillo. La acepté, conmovida por la pequeña amabilidad de un extraño virtual, cuando mi propia familia acababa de traicionarme tan completamente. Gracias, dije, mientras me deslizaba al asiento del conductor. Noté que mis manos temblaban. Sujeté con fuerza el volante, obligándome a mantenerme tranquila, al menos hasta estar lejos del lugar. Pero cuando tomé la carretera principal, la primera lágrima escapó, seguida rápidamente por otra y otra, hasta que me vi obligada a detenerme porque ya no podía ver a través del borroso. En la privacidad de mi coche, estacionado en una calle lateral tranquila, finalmente me permití derrumbarme. Sollozos sacudieron mi cuerpo, mientras los años de dolor, decepción y rabia reprimidos salían a borbotones. Lloré por la niña que nunca fue suficiente, por la joven cuyos logros siempre fueron ignorados, y por la adulta que acababa de ser humillada públicamente por las personas que más deberían haberla querido. Mi teléfono comenzó a vibrar incesantemente. En mi bolso, lo saqué y encontré una avalancha de mensajes de texto y llamadas perdidas. Algunos eran de Samantha, preguntando si estaba bien y dónde había ido. Otros eran de parientes lejanos y amigos de la familia, expresando sorpresa y preocupación. Había uno de Carlos que simplemente decía, eso fue una locura, ¿estás bien? No había nada de mis padres. Ninguna disculpa, ninguna explicación, ni siquiera un reconocimiento de lo que había ocurrido. A medida que mis sollozos se desvanecían en sollozos entrecortados, mi teléfono volvió a sonar. Era Samantha, contesté con la voz aún cargada de lágrimas. Morgan, ¿dónde estás? ¿Estás bien? Su voz estaba llena de verdadera preocupación. Estoy estacionada a unas cuadras de aquí, admití. No podía conducir así. Quédate ahí, voy hacia ti, dijo decidida. No deberías estar sola ahora. 20 minutos después, Samantha tocó mi ventana. Su rostro estaba marcado por la preocupación. Aún llevaba su vestido de invitada de boda, pero se había puesto una chaqueta encima y cambiado a zapatos planos. Desbloqueé la puerta y se deslizó al asiento del pasajero sin decir una palabra. Se inclinó hacia mí y me envolvió en un abrazo. Ese simple acto de compasión casi me hace llorar de nuevo, pero logré mantener el control. Todo el mundo está hablando de esto, dijo cuando finalmente me soltó. Tío William está tratando de hacer como si no hubiera pasado nada, pero tía Patricia está hecha un desastre. Carlos y Rebecca están mostrando una cara valiente, pero puedes ver que están mortificados. Arruiné su boda, dije, sintiendo la culpa apoderarse de mí. A pesar de todo, Samantha negó con la cabeza enfáticamente. No, no lo hiciste. Tío William lo arruinó cuando decidió abofetear a su hija frente a 200 personas porque no quería regalarle su casa. Eso no es tu culpa. Morgan, de escuchar a alguien más enmarcarlo de esa manera, ayudó a aclarar mis propios pensamientos. Toda mi vida había aceptado culpas que no me correspondían, creyendo que, si solo podía ser mejor, hacer más, mi familia finalmente me apreciaría. Pero en ese momento,
Me di cuenta de la dolorosa verdad, nada sería suficiente para ellos. No puedo creer que esperaran que les diera mi ático, dije, negando con la cabeza, incrédula. ¿Quién hace eso? ¿Quién le pide a alguien que regale su casa? Personas con derecho. Que siempre te han visto como un recurso en lugar de una persona, respondió Samantha con bruta sinceridad. Quiero a tío William y a tía Patricia. Pero nunca te han tratado con justicia, Morgan. Todo el mundo en la familia lo ve. Aunque nadie hable de ello, nos sentamos en silencio un momento, el peso de esta revelación cayendo sobre mí. Todos esos años tratando de ganar su aprobación. Haciendo excusas por su comportamiento, culpándome. Por la distancia entre nosotros, nunca se había tratado de mí en absoluto. Había sido sobre su incapacidad de verme como algo aparte de lo que podía ofrecerles. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Samantha suavemente. Tomé una respiración profunda, secándome las últimas lágrimas. Voy a ir a casa, a mi ático, al que trabajé para conseguir, que gané y que amo. Y luego voy a averiguar qué tipo de relación, si es que alguna, quiero tener con mi familia de ahora en adelante. Samantha asintió. Eso suena como un buen plan. ¿Estás bien para conducir? Puedo ir contigo si quieres. Estaré bien, le aseguré, sintiéndome más estable ahora. Gracias por venir a buscarme, significa mucho, después de que Samantha regresara a la boda. Conduje a casa en un estado extraño de entumecimiento emocional. Las luces de la ciudad pasaban borrosas por mi ventana, mientras navegaba por la ruta familiar hacia mi edificio. El portero me saludó con su habitual sonrisa amistosa, sin percatarse de que mi mundo acababa de cambiar, al subir al ascensor hacia el último piso. Pensé en cómo mis padres nunca habían visitado mi ático. Los había invitado varias veces. Cuando me mudé, ansiosa por mostrarles lo que había logrado, pero siempre tenían excusas. Carlos vino una vez, solo para pedir dinero para arreglar su coche, el mismo día que pisé mi hogar. El lugar que se había convertido en mi santuario. Ventanas de piso a techo mostraban el brillante horizonte de la ciudad y las aguas oscuras del puerto más allá. El espacioso plano abierto, la cocina gourmet donde me encanta cocinar. Los muebles cómodos que había seleccionado con cuidado. Cada rincón de este espacio representaba mi trabajo duro, mi éxito, mi independencia. Por primera vez, vi mi ático no solo como un hermoso hogar, sino como un símbolo de todo lo que mi familia había intentado quitarme a lo largo de los años. Mi confianza, mis logros, mi derecho a definir mi propio éxito. Y ahora, de manera literal, habían intentado quitarme también mi casa. Al estar de pie allí, supe que mañana traerá conversaciones difíciles y decisiones dolorosas. Pero esta noche iba a reclamar mi paz en el hogar que era mío y solo mío. Una semana después del desastre de la boda, estaba en mi oficina en casa, revisando las proyecciones trimestrales cuando sonó mi teléfono. El nombre de Carlos apareció en la pantalla. No había hablado con ningún miembro de la familia desde que salí de la recepción. Aunque mi teléfono se había inundado de mensajes de parientes condenando mi comportamiento egoísta expresando apoyo incómodo. Después de un momento de duda, contesté. Hola. Hola, hermana, dijo él, con un tono inusualmente bajo. ¿Cómo estás? He estado mejor, respondí honestamente. ¿Cómo fue el resto de la boda? Suspiró con pesadez. Fue raro. Mamá lloró mucho. Papá se emborrachó y los padres de Rebecca se fueron temprano. No fue exactamente el final de cuento de hadas que planeamos. Un silencio incómodo se alargó entre nosotros. Esperé, curiosa por ver si mencionaría lo que había sucedido o si fingiría que todo estaba bien, como siempre había hecho nuestra familia cuando se enfrentaba a verdades incómodas. Mira, dijo finalmente el que, papá, fue el mínimo reconocimiento, pero para Carlos fue algo. Gracias por decir eso. Otra pausa. Entonces, sobre lo del ático. Por supuesto, siempre volvía a lo que él quería, Carlos. No te voy a dar mi casa. Lo entiendo, dijo rápidamente. Pero tal vez podríamos arreglar algo, como que Rebecca y yo lo alquilemos de ti por un tiempo, solo hasta que encontremos algo más. Sus padres están bastante decepcionados de que no vivamos donde les dijimos que viviríamos. Cerré los ojos. Tomando una respiración profunda, les dijiste a sus padres que viviríamos en mi ático antes de preguntarme si eso era una posibilidad. Ya, sé que suena mal cuando lo pones de esa manera, admitió, pero mamá y papá estaban tan seguros de que dirías que sí. Dijeron que siempre ayudas a la familia. Hay una diferencia entre ayudar y ser aprovechado. Dije con firmeza. Estoy feliz de ayudar a ti y a Rebecca a encontrar un lugar dentro de su presupuesto. Incluso puedo ayudar con el pago inicial si quieren comprar algo, pero mi casa no está disponible. Casi podía oírlo puchereando a través del teléfono. Está bien, supongo que encontraremos algo, dijo, sin disculpas por su papel en el desastre, sin un reconocimiento real de lo inapropiado que había sido toda la situación. Solo desilusión porque no iba a conseguir lo que quería. Espero que lo hagan, respondí.
Les deseo felicidad, Carlos, de verdad. Después de colgar, llamé a la terapeuta que había estado viendo durante los últimos días. La doctora Marshall había sido recomendada por un colega que sabía que estaba lidiando con problemas familiares. En solo 3 sesiones, ella me había ayudado a comenzar a desenredar la compleja telaraña de culpa, obligación y manipulación que había caracterizado las relaciones familiares durante años. Mi hermano acaba de llamar, le dije cuando nos conectamos. Su disculpó a medias por lo que pasó en la boda. Luego de inmediato preguntó si podía alquilar mi ático en su lugar. La voz de la doctora Marshall fue calmada y firme. ¿Y cómo te hizo sentir eso? Sin sorpresas, admití. Ese patrón me suena familiar. Por lo que me has contado sobre las dinámicas familiares. ¿Has pensado más sobre qué límites quieres establecer en el futuro?, observó. Límites, la palabra todavía me sonaba extraña cuando se aplicaba a la familia. Siempre había creído que la familia significaba decir sí, ayudar. Estar allí sin importar qué. La idea de que podía establecer límites sobre lo que aceptaría de mis padres y mi hermano era tanto liberadora como aterradora. Creo que necesito algo de distancia, dije lentamente. Al menos hasta que puedan reconocer lo inapropiado que ha sido su comportamiento, no solo en la boda, sino durante años. Esa suena como una primera medida saludable, me animó la doctora Marshall. Recuerda que los límites no son un castigo, son una protección para tu propio bienestar. Después de nuestra sesión, pasé la tarde redactando correos electrónicos a varios miembros de la familia, a los parientes lejanos que se habían comunicado con apoyo. Envié respuestas breves pero agradecidas a aquellos que me habían criticado. No dije nada a mis padres. Después de varios borradores y eliminaciones, finalmente envié un mensaje simple: necesito espacio para procesar lo que ocurrió en la boda. Por favor, respétenlo. No deseo comunicarme hasta que esté lista. Mi dedo permaneció suspendido sobre el botón de enviar durante varios minutos antes de finalmente presionarlo. Era la primera vez en mi vida que le decía directamente a mis padres no y ponía un límite claro. Se sintió tanto aterrador como empoderante. A la mañana siguiente, estaba revisando contratos en mi oficina en casa cuando el portero llamó: señorita Riley. Su madre está aquí pidiendo verla. ¿Debo enviarla? Mi corazón se aceleró. Claro, ella se presentaría sin previo aviso en lugar de respetar mi solicitud de espacio. No, gracias, James. Por favor, dígale que no estoy disponible. 10 minutos después, mi teléfono explotó, con mensajes de texto de mi madre: vine hasta aquí para verte, esto es ridículo. Morgan, necesitamos hablar sobre lo que pasó. No puedes ignorar a tu familia para siempre. Apagué el teléfono y volví a mi trabajo. 3 horas después, otra llamada del portero me informó que finalmente se había ido después de estar horas en el vestíbulo. Esa noche, encontré un pequeño regalo, sin reconocimiento de la violencia de mi padre, sin disculpas por sus demandas inapropiadas. Solo una caja de chocolates y una solicitud para fingir que no había pasado nada, como siempre habíamos hecho. Tiré la bolsa del regalo en la basura mientras me dirigía a encontrarme con Samantha para cenar. Ellos nunca van a cambiar, dijo Samantha después de que le contara los eventos del día. Estábamos sentadas en una mesa tranquila de mi restaurante favorito, compartiendo una botella de vino. Tío William y tía Patricia siempre han sido así. La pregunta es, ¿qué vas a hacer diferente? Lo estoy trabajando, respondí honestamente. Mi terapeuta dice que necesito aceptar que no puedo cambiarlos, solo puedo cambiar cómo respondo a ellos. Mientras terminábamos la cena, mi teléfono se iluminó con un mensaje de texto de Ethan, el hombre que conocí en la boda. Habíamos estado enviándonos mensajes de texto casualmente durante la semana. Solo estaba revisando cómo estaba, pero gradualmente compartíamos más sobre nosotros mismos. Ethan era inteligente, reflexivo y sorprendentemente directo. ¿Te interesa un café este fin de semana? Sin presión, solo pensé que sería agradable hablar sin una crisis familiar de fondo. Sonreí y respondí: me gustaría. En las siguientes semanas establecí una nueva normalidad. Me sumergí en el trabajo, continué con la terapia y comencé a construir un círculo social que iba más allá de las obligaciones familiares. Ethan y yo nos encontramos para tomar café, lo cual se convirtió en una cena que luego se convirtió en citas regulares. Era diferente a cualquiera que hubiera salido antes, seguro de sí mismo y genuinamente interesado en mis pensamientos y ambiciones. Mis padres continuaron sus intentos de reconectar, pero en sus propios términos. Mi padre envió un correo electrónico que se acercaba a una disculpa, al menos dentro de sus posibilidades. No debía haber perdido los estribos en la boda. Superemos este desafortunado malentendido, como si abofetear a su hija adulta en público fuera solo un malentendido. Carlos y Rebecca finalmente encontraron un apartamento que podían pagar, en un edificio bonito pero no lujoso.
Mi madre no. Pudo evitar informarme que no era nada como el tuyo, por supuesto, pero se las arreglan con lo que tienen. Con cada día que pasaba, sentía que me volvía más fuerte, más segura de mi valor fuera de la definición estrecha de mi familia. Comencé a reconocer los patrones que habían dado forma a nuestras relaciones durante décadas y, lo más importante, a liberarme de ellos, 6 semanas después de la boda. Llegué a casa para encontrar a mi madre sentada en el vestíbulo de mi edificio. Esta vez, en lugar de evitarla, decidí enfrentar la situación de frente. Morgan, dijo, levantándose cuando me acerqué. Parecía más pequeña de alguna manera, menos intimidante de lo que recordaba. «¿Podemos hablar, por favor?», asentí. Hacia los ascensores. «Podemos hablar en mi casa, la que no voy a regalar». Ella se estremeció levemente, pero me siguió mientras subíamos en silencio. Me di cuenta de que ya no tenía miedo de esta conversación, lo que sea que tuviera que decir. Ahora conocía mi valor de una manera en la que nunca lo había hecho. Antes, cuando entramos en mi ático, vi cómo sus ojos se abrieron al ver el espacio por primera vez. La pared de ventanas que mostraba la vista del puerto, los muebles elegantes, las obras de arte que había seleccionado cuidadosamente. Su expresión cambió de impresionada a calculadora. Y casi pude verla evaluando mentalmente el valor. ¿Te gustaría un poco de té?, pregunté, manteniendo la cortesía que me habían inculcado desde la infancia. Ella asintió, sentándose incómoda en el borde de mi sofá. Cuando regresé con 2 tazas, ella tomó un pequeño sorbo antes de hablar. «Tu padre y yo sentimos que esta situación ya ha durado demasiado», comenzó, con un tono razonable. «Las familias no siempre están de acuerdo, pero al final, la sangre es más espesa que el agua». Me senté frente a ella, manteniendo mi expresión neutral. «¿Qué exactamente esperas lograr con esta visita, mamá?», pareció sorprendida por mi franqueza. «Bueno, poner esto desagradable atrás. Por supuesto, volver a ser una familia. La desagradabilidad siendo que papá me abofeteó en público porque no quería regalarles mi casa», aclaré. Ella se estremeció. «Tu padre perdió los estribos. Sabe que no debía haber hecho eso, pero sabes cómo se pone cuando está alterado, y tú nos avergonzaste frente a la familia de Rebeke». Ahí estaba, incluso en su intento de reconciliación. Me culpaba a mí. «Algunas cosas nunca cambian», dije suavemente. «Estoy dispuesta a tener una relación con ustedes, mamá y papá. Pero tiene que ser diferente a como era antes. Necesito que reconozcan los patrones que me han lastimado y necesito respeto por mis límites». Me miró como si estuviera hablando un idioma extranjero. «¿Qué patrones? ¿Qué límites? Somos tus padres, Morgan. Siempre hemos querido lo mejor para ti. Lo que tú crees que es lo mejor para mí». Corregí. «No necesariamente lo que realmente es lo mejor para mí o lo que yo quiero para mí». Hablamos durante otra hora, dando vueltas en círculos, mientras ella probaba diferentes enfoques para que regresara al redil sin abordar los problemas subyacentes. Cuando finalmente se fue, no habíamos llegado a una resolución real, pero había mantenido mi posición sin enojo ni defensiva, lo que se sintió como una victoria por sí misma. Al cerrar la puerta detrás de ella, me sentí aliviada. Me di cuenta de algo importante, ya no estaba desesperada por su aprobación. Podía amar a mi familia sin necesitar que validaran mis decisiones o mi valor. Esa revelación, más que cualquier otra cosa, se sintió como verdadera libertad. 6 meses después del incidente en la boda, estaba en mi terraza del ático, mirando la puesta de sol sobre el puerto. El medio año que había pasado trajo cambios que nunca habría anticipado en ese tumultuoso día en que la mano de mi padre conectó con mi mejilla. Mi ático había pasado por una transformación. Al igual que yo misma, había contratado a un diseñador de interiores para ayudarme a reimaginar el espacio, reemplazando los muebles que habían sido seleccionados para impresionar a los demás con piezas que me trajeron alegría. El comedor formal se había convertido en una combinación de biblioteca y espacio de meditación. El dormitorio de huéspedes, que nunca había hospedado a la familia, ahora albergaba mi creciente colección de arte y una cómoda cama día donde podía leer y relajarme. Por primera vez, mi hogar realmente se sentía como un santuario en lugar de un símbolo de logro para mostrar ante mi familia. Ahora era mío en un sentido más profundo, reflejando mi yo auténtico en lugar de la persona exitosa que había construido para ganar la aprobación que nunca llegó. Mi teléfono sonó con un mensaje de texto de Ethan. «Voy 5 minutos tarde, tráfico en el puente. No puedo esperar a verte», sonreí, sintiendo la calidez familiar que sus pensamientos me traían. Nuestra relación se había desarrollado lentamente y de manera reflexiva durante los últimos meses. Él respetaba mis límites, celebraba mis éxitos sin celos y, lo más importante, me veía por quien era, no por lo que podía ofrecer. Era una experiencia nueva, ser valorada solo por mí misma, mientras esperaba que llegara
Reflexiones sobre el viaje de los últimos 6 meses. Mi relación con mis padres seguía siendo complicada, pero había evolucionado hacia algo más honesto. Después de varios intentos fallidos y conversaciones incómodas, habíamos establecido una nueva normalidad tentativa. 2 meses después de nuestro fallido intento de reconciliación en mi ático, mi madre me llamó con la noticia de que a mi padre le habían diagnosticado hipertensión. El médico le había advertido sobre el estrés y la gestión de la ira. Por primera vez, parecía haber una consecuencia para su temperamento que no podía ignorar ni justificar. Ese susto de salud llevó a que mi padre, a regañadientes, aceptara asistir a una sesión de terapia familiar. Había sido tenso y difícil, con mi padre resistiéndose a reconocer cualquier patrón problemático. Pero el simple hecho de contar con un tercero neutral que no tomaba automáticamente su lado cambió algo fundamental en nuestra dinámica. No estábamos cerca, y tal vez nunca lo estaríamos, pero habíamos establecido una relación más honesta. Yo lo visitaba una vez al mes para un breve almuerzo. Mantenía límites claros sobre lo que sí y lo que no discutiría, y ya no me sentía culpable cuando decía no a solicitudes que cruzaban esos límites. Mi relación con Carlos también había experimentado su propia evolución. 2 meses después de la boda, me llamó en pánico, Rebeca estaba embarazada. Una sorpresa no planeada pero bienvenida. Su pequeño apartamento de repente se sentía inadecuado y estaban luchando por encontrar qué hacer a continuación. No te voy a dar mi ático, le había dicho de inmediato, un reflejo nacido de nuestra última conversación. Lo sé, me respondió, sorprendiéndome, no llamo para pedirte tu lugar. Solo no sé qué hacer y tú siempre has sido buena para encontrar soluciones. Esa conversación marcó un punto de inflexión. Por primera vez, Carlos se había acercado, no para pedir dinero o cosas, sino para pedir orientación. Le ayudé a crear un plan financiero. Lo conecté con un amigo agente inmobiliario que se especializaba en ayudar a familias jóvenes a encontrar casas asequibles en buenos distritos escolares y le ofrecí apoyo genuino sin sacrificar mis propias necesidades. La semana pasada, Carlos y Rebeca cerraron la compra de una casa modesta pero encantadora en un vecindario suburbano con excelentes escuelas. Les había dado un regalo de inauguración de casa. Un fin de semana de escapatoria para que pudieran tener un último viaje antes de la llegada del bebé, junto con un cheque para comenzar un fondo universitario para su hijo. Fue generoso, pero no autosacrificado. Una distinción que finalmente estaba aprendiendo a reconocer. El elevador sonó, sacándome de mis pensamientos. Ethan salió a la terraza, su sonrisa me calentó más que el sol que aún quedaba. Me entregó un pequeño ramo de flores silvestres, sabiendo que las prefería a los arreglos caros. Perdón por llegar tarde, dijo, besándome suavemente. El tráfico estaba horrible. Valió la pena la espera, respondí, tomando su mano, mientras nos acomodábamos en los cómodos muebles de exterior para disfrutar de la vista, mientras hablábamos de nuestros días. Sentí una profunda sensación de satisfacción. Hace 6 meses no podría haber imaginado sentirme tan en paz, tan cómoda en mi propia piel. La crisis en la boda de Carlos había sido dolorosa, pero necesaria, obligándome a enfrentar patrones que había aceptado durante demasiado tiempo. Tuve una llamada interesante hoy, le dije a Ethan, mientras terminábamos la cena que habíamos preparado juntos. Mi prima Samantha quiere empezar un negocio tecnológico enfocado en aplicaciones de salud. Me preguntó si consideraría ser su mentora. Eso suena perfecto para ti. Dijo, serías una mentora increíble, creo que lo sería, coincidí, ya no sintiendo la necesidad de restarle importancia a mis logros o experiencia. Nos reuniremos la próxima semana para discutir su plan de negocios. El futuro se extendía ante mí, lleno de posibilidades que eran de mi propia elección. En lugar de reacciones a las expectativas familiares, había aprendido que defenderme no significaba perder a mi familia. Significaba crear relaciones más saludables basadas en el respeto mutuo en lugar de la obligación y la culpa. Más tarde, esa noche, mientras Ethan y yo nos relajábamos en el sofá con copas de vino, me hizo una pregunta que me hizo pausar. ¿Alguna vez te arrepientes de lo que pasó en la boda? ¿De cómo se desarrollaron las cosas? Considere la pregunta cuidadosamente. Me arrepiento de que haya pasado de la manera en que sucedió, en público, causando vergüenza a todos los involucrados. Pero no me arrepiento de haberme mantenido firme. Ese momento, por doloroso que fue, me obligó a reconocer y abordar patrones que me habían estado lastimando durante años. Así que no puedo arrepentirme realmente de algo que, en última instancia, llevó a tanto crecimiento y sanación. Él asintió, comprendiendo. A veces, los momentos más dolorosos son los que conducen a las transformaciones más grandes. Mientras miraba a mi alrededor, a mi hermoso ático, a la vida que había construido para mí misma y al hombre que me respetaba y valoraba por lo que era, sentí una profunda sensación de gratitud. El camino no había sido fácil, pero había sido necesario.
Había aprendido que la verdadera familia apoya tu crecimiento en lugar de estancarlo para su conveniencia, que el amor debe elevarte, no disminuirte, que los límites no son egoístas, sino esenciales para relaciones saludables y, quizás lo más importante, que merezco respeto simplemente por ser quien soy, no por lo que pueda dar o hacer por los demás. La bofetada de mi padre en la boda de mi hermano había sido un doloroso final de un capítulo de mi vida. Pero también había sido el comienzo de algo nuevo e infinitamente más auténtico. Por ese regalo inesperado, casi podría estar agradecida. Si alguna vez has tenido que establecer límites difíciles con la familia, por favor, comparte tu experiencia en los comentarios abajo. ¿Cómo encontraste el valor para defenderte? ¿Qué te ayudó a mantener esos límites, incluso cuando fue difícil? Recuerda que no estás solo en estas luchas y tu historia podría ayudar a alguien más a encontrar su propia fuerza. Gracias por escuchar mi viaje y por favor, da like, suscríbete y comparte si esto resonó contigo. Hasta la próxima, recuerda que a veces las decisiones más difíciles conducen a los destinos más hermosos.